loco, me interesa mucho hablar contigo por varios temas. Uno, el sentido de la meditación, ¿verdad? El camino que tienes ahí, porque estoy ahora mismo en un proceso que no me he sentido lo mejor emocionalmente y siempre me he querido ligar al lado espiritual. Y las religiones como que a veces no hago clic. No encaja. Exacto. Y ahora mi proyecto, que yo lo busco como un medio, y bueno, tú eres un director de un medio, entonces te consideras como un director de un medio. Sí, claro, es mi cargo. Ese es tu cargo. Sí. O sea, en Último Oracol es como que eres el Director general. Sí. ¿Y tú eres el único dueño o es una sociedad? El único, ahora mismo sí. Loco, qué responsabilidad. Sí, Porque tienes que tomar decisiones muy... O sea, no sé, por ejemplo, cómo se comunica, cómo tomas la decisión de cómo comunicar en un medio que es informativo, también tiene opinión, pero... Sí. Yo creo que partiendo de una conciencia de que las personas que nos están viendo han encontrado y encuentran en nosotros un oxígeno para algo que normalmente para ellos era algo que los sofocaba, los saturaba, que era el exceso de información. Adicionalmente, información compartida de una manera muy técnica que al público común no le llega. Entonces, yo puse modo avión al wifi. Ya, listo. Disculpa. Entonces, para resumirte, es el hecho de simplemente tener una responsabilidad de que si nos están viendo 1.7 millones de personas, tenemos por lo menos que estar a la altura de decir, bueno, no vamos a poner lo que se nos dé la gana, porque yo pienso eso, y si se va a hacer, se coloca específicamente como opinión, claro. Y aquellas cosas que sí sean información, seamos equilibrados. Tratemos de encontrar el equilibrio informativo de manera que lo que primen sean los argumentos y no un sesgo a favor o en contra de él. Es difícil a veces opinar también, ¿no? Porque en este medio digital de que todo el mundo está detrás de la pantalla, cuando uno opina, hay respuestas que es como lo más controversial. ¿Qué es lo más controversial que has escrito y los han bombardeado? Lo primero que se me viene a la mente fue una columna que hice en contra de Petro hace como un año, donde básicamente decía que el comportamiento que estaba teniendo, algunas cosas que decía, eran propias de un dictador, como decir, el cambio soy yo o no hay cambio, es decir, yo soy el cambio o no hay cambio, son cosas que obviamente yo sí en contra de eso. No es digamos, no me gusta como cegar a una persona y decir esa persona ya es mala porque es, pero sí me gusta dar opiniones con respecto a algo, y en ese momento fue fortísimo porque el titular fue algo así como cómo se crea un dictador con la foto de Petro. Y pues... la gente enseguida bombardeó. Exactamente, y fue pues extremadamente duro, pero a la larga el proceso también me ocurrió antes con Char, cuando hacía columnas en contra de Char. Era exactamente lo mismo hace 5 años, cuando Char era el rey. Era muy difícil hacer, digamos, ese tipo de columnas opinando libremente. Pero con el tiempo me he dado cuenta que a pesar de todo eso vale la pena, porque se rompen unos hielos y se rompen unas cosas que no deberían existir como intocables en el mundo público, y eso me parece que fortalece mucho la información para las personas al final. Claro, me parece interesante porque yo soy Último Oracol como toda la gente que me rodea de mi generación, y consumo es el medio ahora que más consumo, más que cualquier otro, y a mí me gustaba más antes estar informado cuando estaba como en tiempos de universidad. Siempre me ha gustado como leer los medios. Mi padre era director de un noticiero, entonces como que tenía ese feeling ahí, ¿ya? Y mi madre también es periodista, entonces tengo un feeling muy cercano a eso. Y pues yo tenía como una percepción un poco como de tu tendencia política, pero es interesante porque, o sea, no estás de acuerdo precisamente como las tendencias políticas que existen o que han estado... o que son las más populares dentro de nuestro país, ya que la gente cree como izquierda-derecha, que es mucho más que izquierda-derecha. O sea, es muy básico pensar en izquierda-derecha solamente, pero ahora me da curiosidad, por ejemplo, ¿hay algún político o algún representante a nivel político que te haya gustado como su forma y su ideal? Sí, Antanas Mockus, es el político que más he admirado. Incluso es el único político que le he pedido un autógrafo. Y lo hice cuando tenía como 10, 12 años, que me lo encontré en Cartagena. Y él me invitó a su habitación, estaba con su esposa, llegué con mi hermanita. Y la forma en que la autografió fue pintando un moco y una antena. Sí, él es muy particular, ¿no? Sí. O sea, él es
muy disruptivo, muy... Pero sí, eso es cierto, pero más allá de eso, lo que me gustó y siempre me ha gustado él, por lo menos cuando ejerció su carrera política, era su coherencia. Ser una persona con unos valores súper fuertes, era inamovible en sus posturas y no porque fuese terco, sino porque sabía que había unas líneas éticas que no se podían correr. claro, A claro, propósito que eso hoy es tan popular, que se corran. Y, y verlo como él tenía esas convicciones y logró que Bogotá, digamos, que caminara a su ritmo y no con una imposición, sino con un ejemplo. Eso pues siempre me ha inspirado y siempre he dicho que ese tipo de político es el que me gusta, no el que está, digamos, enfocado en dividir, enfocado en pelear, enfocado en destruir al otro, sino el que está enfocado en dar un ejemplo y ese ejemplo logra unir a la sociedad en torno a algo que es positivo y que une y construye a toda la sociedad. claro. Cuando tuviste Ciudadanos 1A, que era el partido político, bueno, todavía lo tienen, em, pero que estuvieron como en furor cuando estuvieron en Sí. campaña. ¿Qué ideología de Mocus tenías? Por ejemplo, la ética es lo principal. Eh, para mí eso lo mueve todo, porque un liderazgo sin ética es como andar en patines por ahí en la vida. Y esa es la base de todo. A partir de eso, pues entran cosas en las que coincidimos, como el hecho de tener una visión de que la cultura tiene que ser algo principal en una sociedad. Eh, ese tipo de cosas estamos súper de acuerdo en el tema de generar una conciencia ciudadana. Por ejemplo, Mocus tenía muchos problemas con el tema del- de la gente que quería como eh, llevar sus propias acciones individualistas a pasar por encima de otros. Y él daba muchos ejemplos en el sentido que tiene que haber unos comportamientos que se acoplen también al colectivo. Claro. Bueno, eso es interesante porque hablando de individualismo y colectivismo, a veces yo tengo ahí como dilemas, ¿verdad? Como que pienso y he tenido invitados que hemos hablado de eso del individualismo y el colectivismo. am, y hay una parte, por ejemplo, que dice que si tú te concentras en estar bien, por ejemplo, de forma individual, sí o sí esa persona va a terminar siendo un motor de impactos positivos para la sociedad que lo rodee, ¿ya? Pero no sé, a veces creo más bien que es como una dualidad, o sea, no lo veo como un o esto, sino tiene que ser una dualidad en conjunto. Tú tienes que pensar en ti y Sí, estar bien, porque, o sea, hay principios básicos, la pirámide de Maslow, hay necesidades que tienes que cumplir como para enfocarte a claro. generar impactos, pero entiendo también que vivimos en una sociedad colectivista. De acuerdo. Entonces, no sé qué pienses en ese... No, yo pienso que las libertades de uno llegan hasta que se Claro, cruza con la libertad de otro. O sea, si hay una pandemia y el hecho de yo utilizar tapabocas es una forma de proteger a otro y yo decido no utilizarla estando frente a esa persona, no estoy simplemente haciendo uso de mi libertad, sino que estoy restringiendo la del otro de tener una buena salud. ¿Ya? Entonces, es un equilibrio entre, por ejemplo, lo que pasó en China, donde la gente, por orden del gobierno, porque hay una política muy colectivista que es primero el bienestar general por encima del individual y no nos importa tu libertad de sí, opinión ni lo que pienses, pero hay una pandemia y te quedas en tu casa. Ya en Estados Unidos era lo contrario, hay gente protestando para no usar tapabocas. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre ese uso de la libertad personal y al mismo tiempo el entendimiento de que hay un colectivo que no se puede atropellar por el hecho de que alguien quiera hacer uso de su libertad. claro. ¿Ya? Claro. Bueno, volviendo a los medios, que me da mucha curiosidad, tú creando esto, explícame cómo dijiste, bueno, listo, voy a emprender Última Hora y todo bien, y ya, empiezo a hacer posts políticos. O sea, ¿cómo tenía sentido a nivel medio, como algo periodístico, podría decirlo, y cómo Perfecto. empezó a tener también sentido como un negocio? De acuerdo. Chanchi, felicitaciones por ese proyecto. Gracias, brother. Es súper, yo sé digamos, lo complicado y todo lo que necesitan energía poner algo a marchar. ¿Cómo arrancó Última Hora Call? Ajá, Eh, yo tenía en ese momento Que Boleta, que era una marca de entretenimiento, pues en Instagram, una marca de memes claro, prácticamente. Tenía en ese momento 3.3 millones de seguidores. Y resulta que en ese momento mi hermana también quería emprender y me dijo, yo quiero hacer algo similar a lo que tú haces, quiero crear una cuenta de algo que funcione así. Yo le dije, bueno, no sé, invéntatela, me avisas y yo te ayudo. ujú, Entonces me dijo, quiero hacer algo de noticias. Y dije, pero noticias hace todo el mundo. O sea, lo puede hacer cualquiera. Busca un factor diferencial. Entonces le di la idea de que lo hiciera con noticias de última hora, que fueran instantáneas. claro, Y eso marcaba una diferencia porque la gente le gusta informarse de lo que está pasando ahora.
Entonces encontramos ese equilibrio entre los dos, de la idea que ella puso y el shift que le dio la diferencia. Lo sacamos adelante y empezó a trabajar con una socia. Y resulta que con el tiempo eso empezó a crecer poquito a poquito, con el apoyo de Qué Boleta, que era el que impulsaba la visibilidad de Última Hora Call. Y resulta que en un momento ellas se vieron que el proyecto estaba creciendo, pero no les estaba generando plata. Entonces, digamos que pasó 1 año, 2 años, no se veía plata. Ellas decidieron venderme las acciones que tenían. Okay. Yo pasé otro año sin ganar plata y debiéndole plata a ellas. Pero finalmente cuando empezó a generar, pues ya pude sacar las cosas adelante. Así que así arrancó con 3 socios y yo pues ellas me vendieron su participación en un momento. Bueno, entonces vamos a echar más para atrás. Tengo preguntas de ambas, pero vamos a echar más para atrás. ¿Cómo inició Qué Boleta oficial? Sí, también estuviste tareando, ¿no? Sí, Pero ¿cómo también. inició Qué Boleta? Explícame un poco, porque tus emprendimientos en los momentos que estuvieron fueron muy peculiares. O sea, digamos, obviamente tiene un poco más de sentido una página como Última Hora Call porque ya existe, ya está dentro de nuestro sistema cognitivo. Ya yo sé que eso funciona. Ya, pero yo me acuerdo que tú tuviste como que un boom mediático muy fuerte, como eso del 2014 o antes, ¿no? Sí. Que era cuando tenías como Qué Boleta, también tareando, tal. Sí, sí. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo eso surge en ese momento que era bastante temprano para este tipo de emprendimientos? Sí, bueno, Qué Boleta yo se la compro a un pelado de Bogotá. Ok. Yo primero tenía tareando en la universidad, era la plataforma mediante la que hacía tareas y eso me permitía tener tiempo y tener dinero. Tiempo para irme a la biblioteca y comprar libros que me gustaran. La biblioteca de la Universidad del Norte fue como no sé cuál será el nombre, como mi capilla o mi centro, Refugio, tu mi lugar. refugio para aprender cosas que necesitaba para estar en el nivel que quería estar y poder tomar control de mi vida en algunos conocimientos básicos de administración, de finanzas, de negocios, de crecimiento personal. Y también me daba dinero para poder, pues, pagar la matrícula, porque mis papás estaban cansados del tema de que yo estuviera como pagando, pero al mismo tiempo me salía de la universidad o iba a la biblioteca y no asistía a las clases. Entonces, eso me ayudaba un poco con ese tema. Y empecé a trabajar con Tareando. Empezó a crecer, hicimos publicidad de manera atrevida en las universidades. Obviamente no se recibía bien, pero Tenías que pelear con... Bueno, en ese momento la Norte tiene una marca que se llama Dunor que es muy cuidadosa, es una marca muy buena. Justamente para darte un poco ahí de historia también sobre mí, yo invertí en una app que era como un okay, Rappi universitario y lo okay. quise meter y bueno, y era complicado por temas de marca, por temas que no se puede hacer. Sí, sí. ¿Qué No, cosas te pasaron? ¿Qué chasco te pasó intentando hacer tu publicidad bajo cuerda? nosotros contratamos un pelado que empezó a repartir flyers afuera de la universidad. Sí, sí, ok, Y afuera ya de la así, universidad. frenteado. Entonces, hay gente que se molestaba y otros que no, pero bueno, al fin y al cabo la cosa terminó pues teniendo éxito. Y lo hicimos también en la Autónoma, en otras universidades, luego en publicidad digital en Cartagena, y empezamos a crecer en Medellín, en Cali, en Bogotá, bla, bla, bla. Y nos dimos cuenta que el tema iba por buen camino, pero no estábamos como generando las ventas que realmente queríamos. Lo que decidimos fue, ¿por qué no hacemos una publicidad en esta cuenta que está apareciendo, que se llama Qué Boleta, que parece que tiene un buen potencial, que se ve súper buena? Hicimos una prueba de un día, y esa prueba fue un domingo a las 10 de la noche. Eran protagonistas de novela en ese momento. Y estaba muy de moda el tema y resulta que mi esposa no sabía, en ese momento mi novia, no sabía que yo iba a hacer la publicidad porque ella había peleado conmigo para que no hiciera publicidad porque ya estábamos saturados de negocios, de clientes y apuntar a llegar a un público nacional era como Sí, un suicidio en términos de que capacidad operativa. capacidad operativa, o Sí, sea, obvio. literalmente ella Digo, estaba cansada y yo también, para no decir mamá. no se puede Pero decir, aquí puedes decir lo que quieras. pero queríamos aspirar a más. Al menos personalmente tenía esa intención. Resulta que cuando acaba protagonizar de novela, yo le digo al man, listo, luz verde, sácala. Porque sabía que en ese momento estaba todo el Sí, mundo con la claro, todo el atención mundo así. viendo en las redes. El Entonces, meme que ajá, pasaba del episodio. total. Entonces, él la sacó y fue una cosa que llegaron 400 y pico mensajes. Al instante, que a la hora o en Durante esa ese noche. momento, a esa noche. Yo No. me quedé trabajando con Dani, con mi esposa, hasta las 2 3 de la mañana. Ella súper rabiosa conmigo, pero igual pues trabajando. y, y bueno, a partir de ahí nos dimos cuenta que Qué Boleta tiene un potencial inmenso. Claro, No solamente como un lugar para hacer publicidad, sino un lugar para hacer negocio. comprarla y hacer negocio. Entonces, así se dio la cosa, hice una propuesta, el tipo me dijo que no la vendía.
pero parece que era porque era yo. Como que cuando uno siente que alguien cercano te quiere comprar algo, eres un poco reacio. Y, tú eras cercano a esa persona. No, por haber sido cliente. Ah, ok, Sí, ok. él tenía como cierta prevención. Pero luego le dije como que, no, mira, quiero comprarlo a través de, perdón, hay un primo que está interesado en comprártelo. Entonces como que eso le cambió la mente al hijo como, bueno, listo, dime qué propuesta me tiene y lo echamos para adelante. Entonces, él me dijo, no la estoy vendiendo, pero dime qué propuesta me pueden dar y lo revisamos. Ok. Entonces yo le dije, bueno, la propuesta son X millones. Él me dijo, bueno, listo, dale. De una me parece, no sé qué. Entonces, y ya habíamos avanzado con esa negociación. Pasaron 2 meses y la cuenta seguía creciendo en seguidores. Todos los días crecía 5.000 seguidores. Entonces, a medida que iba creciendo y no podíamos cerrar la negociación, el valor se iba poniendo más alto. Bueno. En un punto me duplicó lo que habíamos cuadrado. Luego digo, casi que triplicarlo. Y yo no estaba trabajando con plata propia. Yo había buscado un préstamo para poder comprar ese negocio. Préstamo bancario, familiar, amigo, family, fools and friends. Un amigo que conocí en un retiro de yoga. Qué buen amigo Sí. de retiro de yoga, también mira mi proyecto. Sí, un amigo de 50 años, era un señor viudo, tipo que estaba como siempre súper serio, pero por alguna razón terminamos conversando. Le propuse lo que estaba haciendo, me dijo que le gustaba y como él no quiso ser inversionista, porque su abogado le dijo que eso era una estafa, entonces yo le dije que me prestara la plata. Y me la prestó, viendo los ingresos que tenían con Tareando, y por buena gente, porque pues nadie te presta plata así como tan chévere, y a un interés súper bajo. Y con eso le hice la propuesta, finalmente negocié pagando más de lo que tenía que pagar, pero me fui a Bogotá y cerré el negocio con el tipo en el aeropuerto. Nice. El abogado, los abogados de él y los míos eran como que esto es algo que no entendemos y nunca habíamos a pensar que iba a pasar, dos pelados vendiéndose una cuenta de Instagram por Claro, millones. ¿hace cuántos años fue eso? Eso fue en el 2012, si no se mal. Sí, claro, 2012, Barranquilla, Colombia, Instagram no tan desarrollado como ahora. O sea, La cuenta más grande de Instagram tenía 80.000 seguidores. Cuando yo empecé la negociación, que era qué boleta. Y cuando la compré, Ajá. tenía 300.000. Por El curiosidad, tiempo que había pasado. por curiosidad, ya escuché que dijiste X millones, pero si te animas a decirlo, ¿cuánto te costó? Porque me da curiosidad, ¿cuánto costaba una cuenta de Instagram? No, lo dejo ahí. Bueno, cerco diplomático. Sí. Bueno, está bien tu cerco diplomático, y listo. Entonces, la compraste y del momento que la compraste, que seguiste como el funcionamiento igual. Claro, yo le dije, bueno, ¿cómo funciona esto? Entonces, me dijo, no, funciona así, tan. Era como siempre el funcionamiento. Se trabajaba mucho con aportes de la comunidad y dándole los créditos a la gente. ¿Cómo hacía por O sea, la gente te enviaba memes y uno escogía los mejores. Ya, pero tenían que crear también ustedes. Sí, también, pero eso lo fuimos como, digamos, realmente fortaleciendo en el tiempo porque al inicio era yo solo. Claro. Era como que, o sea, yo no tenía idea de eso, pero simplemente me gustaba. Solo me da curiosidad, como que, o sea, tú estabas sentado, o sea, 2012 sentado en tu casa. Esta fue la historia cuando yo llegué a mi casa cuando yo llegué con la cuenta ya montada, Ajá. porque ese mismo día que le pagué no me la dio. Okay. Porque el tipo pasó un rollo con el pago porque no me hicieron el préstamo completo el mismo día. Por ejemplo, me dieron 10 pesos hoy y me dieron 5 mañana. Y el mami dijo, hasta que no me pagues completo no te doy la clave. Entonces, bueno, hice el pago, el otro día estaba ya yo en Barranquilla porque no podía quedarme más en el aeropuerto, mi vuelo se devolvía enseguida. Me devuelvo sin la cuenta y habiendo dejado un billete allá, Okay. con el miedo, pero un amigo me hizo el 2 de encontrarse al otro día con el tipo y pues ya con el pago avanzamos con eso. Ajá. Y resulta que al otro día cuando yo entro a la cuenta y ya yo estoy sentado en el mueble de mi casa y yo me meto y por primera vez veo en mi vida lo que era ver algo como esto, o sea, como ver unas notificaciones que tú te metes y te salen explotadas. Te dieron like 100 personas, te siguieron 100 personas. Claro. Y te comentaron. Ese es un screenshot. ¿O no? Eso es de qué boleta ahora mismo. Ah, qué locura. Muchachos, estoy teniendo mucho poder en mis manos. Ya. Si quieren, yo destruyo el mundo ahora mismo. Se los quería mostrar, pero todo dice 100. O sea, 100 seguidores, 100 likes, 100 comentarios. Sí. Yo podría montar una historia y ya. Chao. Era como para volverse loco uno en ese momento, pero yo pues sí tenía bien claro que era una responsabilidad. Primero por el préstamo, el tema económico. Y segundo porque para ese momento yo tenía claro en mi cabeza que quería hacer una influencia positiva con las redes. Entonces no era como hacer cualquier locura ahí, sino hacer un trabajo con una influencia y con una conciencia detrás. ¿Cómo haces esa combinación? Porque hay algo que me gusta y por eso como que quería que nos sentáramos a hablar. Yo quiero crear también un medio
pero no quiero ser como un influencer, aunque me toca poner mi cara y la estoy poniendo aquí. Yo quiero crear como un medio, como un Vice, como una cosa así. Ok, Pero bueno, obviamente, si me toca emprender, me toca poner la cara y el pecho y todo. todo. Entonces, ¿cómo haces, por ejemplo, esa dualidad rara de que si eres conocido, pero no eres precisamente como, yo no te veo así como un influencer, tienes un medio, ¿cómo haces para que tengas el celular explotado de notificaciones y sea como, soy el man yogi y estoy modo zen, no me va a afectar nada de eso? Mucho trabajo personal, creo yo. Yo esperaba el shortcut, yo esperaba que me dijeran, no, mira, nada más un de control Z y ya. No, honestamente es así, o sea, no hay un camino corto. Para eso es meditar muchas veces al día. Oh, ok. Yo medito unas 4 veces al día. Wow, Eh, meditas eh, 4 veces al día. sí, ¿Horas siempre específicas o sí, sí tengo unas horas. puedo decir las horas? Apenas me levanto, Ok. antes de almorzar, antes de cenar y antes de dormir. Y cada una tiene una funcionalidad distinta. No, No, es ok. simplemente limpiar la mente y volverla como a colocar en ese punto de que, de que estás en una conexión contigo mismo y con los demás. Y eso es como el trabajo que hago en eso. Y por eso digo, o sea, pues, te lo hablo como, eso es lo que a mí más me ha servido. La meditación, yo le digo a todo el mundo, eso es la panacea, Ok. ¿ya? Eh, pero también hay muchas cosas alrededor, tener una familia que me aconseja bien, una esposa que también me ayuda en mi trabajo, leer, escuchar a personas, digamos, ser humilde, aunque decir que ser humilde Es pueda que poco sea, humilde. pero, pero también aprender a callar y bajar la cabeza cuando alguien te está diciendo algo que tiene la razón, como tu papá o una persona de tu equipo de trabajo, o un asesor, un mentor. Yo creo que todo eso me ha servido y también los cabezazos en el camino. O sea, ha sido, yo diría que un camino muy duro porque, por ejemplo, cuando yo compré boleta al mes, sin haber recogido casi ningún dinero, el pelado que me la vendió me intentó hackear. Sí. Entonces Oh, fuerte. él se había quedado con el correo metido. El correo de seguridad era el de él, ¿ya? Entonces, eh, él simplemente, yo por el desconocimiento, yo era un ignorante en Instagram. Para mí simplemente era una cuenta y ya. Pero el Imagínate. man, yo le había dejado el correo metido ahí y el tipo hizo todo el cuento para recobrarla y hasta que no le he insistido 200 veces, el tipo no me la devolvió. Y fue como que Ok, pero eso está, o sea, como que probado. Sabías que era él y él te dijo, como, o sea, al final fue las como que, primeras veces me decía que él no era, pero al último un amigo me dijo, que luego se convirtió en mi socio en que boleta, me dijo, Marco, no hay ninguna otra persona que pueda acceder a eso, sino él que era el que tenía el correo. Entonces, llámalo, insístele porque ese man es el que lo tiene. Entonces, en efecto, le hice la última presión así súper fuerte y el tipo me dijo como que, ok, listo, déjame revisar por última vez. Revisó por última vez, ya le apareció. Y en ese momento que le apareció, pues ya me dijo, mira, esta es la clave, cógela y por favor, cambia el correo y para que no me tengas que seguir a volver a escribir para esto. o sea, no quedaste como con la mejor relación con la En persona. absoluto. Pero Oh, luego pasaron, o sea, el tipo nunca me decidió hablar más porque él pues, le dolió mucho, creo yo, haber visto su proyecto crecer tanto y que no haya sido el que aprovechó económicamente todo eso. Eh, y bueno, o sea, hasta hace mucho tiempo, hasta hace muy poquito volvió a hablar conmigo para pautar en última hora. Sí. es verdad, qué risa. Entonces, Vueltas de la vida y de los negocios. total, o sea, en realidad era como que esa era Colombia y Venezuela, no se hablaban. Y Y llegó en, Petro y los unió. exacto. Entonces, incluso hemos trabajado bien en esos negocios porque le ha ido muy bien con nosotros. Y ha sido de los clientes que ha comprado paquetes más grandes en toda la historia. Ok, bueno, ya que es tu cliente no te voy a decir, pero demanda. Una vez vi una historia que decía, hay dos formas de hacer fortuna. La gente que hace cosas cool y otros que demandan cosas cool. Porque pasa mucho, ¿sabes? El mundo de los negocios, más como también muy gringo el sentido estadounidense, como eso se sucede mucho. Pero nada, chill. Ok, qué interesante toda tu vuelta de lo que ha surgido, pero o sea, no has creado un medio de 0 a 1. Te volviste Última hora. como pero última hora, o sea, ¿no fue tu hermana y la socia como que del 0 a 1 o estaba muy, muy beta? No, pues todos los trabajamos al principio, éramos tres Claro, socios. ¿Ya? ok, Digamos, no fui yo solo, pero sí fuimos los tres. Yo estaba ok. revisando el contenido con ellas, les daba sugerencias, aportes, hacía todo el tema de marketing para que creciera la cuenta. Tareando también fue de cero pues, con mi esposa. Eh, y sí, realmente me quitó una espinita porque mucha gente me decía eso como que, Ujú. ah, tú compraste qué boleta, pero ¿tú lo hiciste qué boleta? Y es como que
Pues para mí eso, personalmente, yo sé que no importa quién lo haga, sino quién lo desarrolle. Porque si no, él pues lo hubiera podido hacer, pero no pudo hacer. O sea, tenía 300.000 seguidores, nosotros lo llevamos a 3.3 millones de personas, 10 veces. 10 11. veces. Y, y, y pues mucha gente sí se preguntaba eso, ¿no? Como que ha hecho algún proyecto solo. Y pues cuando entró Última Hora Golf fue como que al fin, de mierda, o sea, ahí Ya está. déjenme quieto, Sí, ya, ya sí, lo, sí tranquilo. lo puedo hacer, ya. Sí. Cállense. No, pero, ok, a mí no me importa tanto el sentido de que si lo haces o no lo haces. Yo conozco, bueno, yo trabajé en startups, que son empresas de tecnología, y me gusta mucho como ese mundo, y sé que hay muchas compras, ventas, demandas, Ok. creación de 0 a 1. Solamente lo pregunto es porque yo sí estoy creando este proyecto De bueno, cero. estamos en -5, estoy viendo cómo pasa a 0 y próximamente a 1. Creo que, bueno, para los que no sepan, como que el concepto de 0 a 1 es muy usado en este mundo como de negocios, o por lo menos en startups. Hay un man que se llama Peter Thiel, y tiene un libro de Sí, 0 a 1, cómo creas algo de la nada sí, y se vuelve algo que tiene sentido. Y me parece muy curioso. Yo personalmente, pues, siempre tengo esa curiosidad con la gente, como cómo se crea de 0 a 1. A mí me parece como la gente que nunca lo ha hecho, esa consta de mucha emoción, energía, tiempo. Y así es algo pequeño, por ejemplo, esto es algo pequeño, no es una cosa que todavía sea muy grande, pero como que necesitas derrochar creatividad, emoción. sí, y bastante trabajo. O sea, por ejemplo, con Tareando fue trabajar al punto que me quebré físicamente. O ¿Cómo? sea, él trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche y me dio un quebranto de salud que pasé 2 semanas en la cama. Y a partir de ahí es que yo, pues, me di cuenta que el tema no era solamente trabajo, Claro. que era que involucrar también la parte personal y el desarrollo personal para poder realmente disfrutar la vida y no simplemente ser un esclavo de tu trabajo. Eso me llevó al yoga y pues eso me hizo un emprendedor más completo. Porque una cosa es ser una máquina de trabajo, otra cosa es ser una persona que logra equilibrar la búsqueda del éxito material con la búsqueda de un éxito personal. Y yo creo que eso es lo principal, mucho trabajo. Segundo, mucha preparación, leer mucho, escuchar mucho a la gente que sabe. Y tercero, actuar con base en esa información que tienes. Arriesgarte, dejarte un poco llevar también. Eh, con Última Hora con nosotros, yo siento que pasamos de 0 a 1 en un momento particular porque alguien llegó y nos dijo, vean, ustedes están vendiendo sus pautas muy barato y si quieren pasar al próximo nivel van a tener que triplicar el precio. Y para mí era totalmente absurdo. O sea, yo decía, ¿quién me va a pagar esa pauta al triple del precio? Claro. Pero finalmente lo hicimos y cuando lo hicimos la gente lo pagaba. Y nos dimos cuenta que ya empezamos a generar el dinero que necesitábamos para contratar a más personas y para hacer un trabajo más profesional en la marca. ¿Cuánta gente trabaja ahora mismo en Última Hora Call? Ahora somos 30 personas pasaditas. Eh, ¿Es distribu- remoto o tienen...? remoto, Ok. 100% remoto y el principal grupo estaba entre Bogotá y Barranquilla. Okay. A mí me interesa mucho Última Hora Call, te la quiero comprar, no mentira. ¿En cuánto la venden? No mentira. Me interesa porque, listo, ahora es grande y digitalmente son más grandes que los medios tradicionales. O sea, comparando a los medios tradicionales en sus plataformas digitales. Tipo, si Okay. cogemos a El Heraldo en Instagram, si cogemos El Tiempo en Instagram y así. Y me parece que, o sea, Última Hora Call todavía es muy chiquito para lo que va a hacer, porque entre 5 10 15 años, la gente va a empezar a consumir digital, y los que tenemos 22, como yo, vamos a crecer y vamos a hacer los de Claro. 42 y vamos a ese consumo de medios muy digital. ¿Ya? Entonces, a veces, o sea, como que estaba pensando mientras que sabía que íbamos a tener el podcast, y pensaba, ¿dónde crees que va a llegar? Si piensas eso, lo mismo que yo pienso, o tal vez como que no, tengo este medio y a lo que, si Arta Gautama quiera, Buda, porque como eres yo, los medios me llenan, no mentira, las energías, no sé. O sea que, Pues sí, creo una parte en el destino, pero también creo también en el trabajo. Entonces, trato de encontrar oportunidades todos los días, desarrollarlas, aprovecharlas y con base en eso, pues, esperar a que sea un medio que tenga la mayor penetración posible. Y no por ser grande, porque sí, sino lo que yo le digo al equipo, o sea, seamos un medio que siempre siga conservando su esencia
que es influenciar positivamente, es utilizar el poder, uno de los poderes más grandes que hay, que es el poder de los medios, para que la información que te llegue a ti, en el peor de los casos, te haga un impacto neutral en tu mente. En el mejor, Ok. que sea positivo. ¿Ya? Porque hay gente que, pues, al tener un medio, pierde de vista eso. Entonces, si yo te vendo a ti una publicidad de alcohol, de cigarrillos, de juegos de azar, entre otros, voy a hacer que a ti te empiecen a generar como esos deseos en la mente de consumir eso. Y sin querer puedo hacer que alguien que estaba tranquilo en su casa viendo un celular salga, juegue por primera vez en un casino y termine un día de mañana siendo una persona enferma de eso y termine dañando a toda su familia. Entonces, tener en cuenta esas cosas es lo que yo le digo al equipo. Si eso se conserva, lo demás va a ser positivo. Pero si eso se pierde, el crecimiento va a ser en contra de los demás. Si algo que hace daño a los demás crece, pues crea más destrucción. Si algo que hace bien crece, pues crea mayor construcción y una buena sociedad. Claro, claro. Yo claramente, no sé, como te conozco y justamente lo estás mencionando, tienes como eh, un carácter o muy claro sobre la moral. Te voy a preguntar, no estoy poniendo en juicio tu moral, porque vi un episodio de Shark Tank en México, me imagino que te lo habrán mandado 1000 veces, ya tú sabes por dónde voy, creo yo, que es una persona que había creado como un tareando, no sé si lo habrás Ok. visto, y como que juzgaron la moral los Sharks, que Ujú. son los empresarios, juzgaron como que "Ey, es inmoral que hagas las tareas de otros", como cuál era el sentido ahí que tú decías, hey, no, esto es un beneficio por X cosa. Claro, no, en ese momento para mí era la forma de poder. A ver, la educación que yo estaba recibiendo no me iba a llevar a ser la persona que yo quiero ser o que yo quería ser. Entonces yo decía, o yo me quedo aquí y salgo graduado con los mismos conocimientos que todo el mundo y voy a ponerme a hacer tareas de materias que no me gustan, por decir algo, contabilidad, por decir una cosa, y me demoro 4 horas en esa tarea y el otro se demora media hora. Y mientras tanto no estoy aprendiendo lo que yo realmente soy y voy a ser el mejor. ¿Ya? Entonces, mi mentalidad, ¿cuál era? Delega aquellas cosas que no te gustan y dedícate a lo que te apasiona. El eslogan de Tareando era dedícate a lo que te apasiona, no era vaga, no era sal y utiliza tu tiempo para perder tu vida. Entonces, ¿qué hice yo con ese tiempo libre? Yo mandaba a hacer tareas de cosas que no me gustaban o que simplemente me llevaban mucho tiempo a hacer. Y mientras tanto, no estaba vagando, no estaba en fiesta, no estaba perdiendo el tiempo ni tomando trago. Estaba en una biblioteca utilizando esas 4 preciosas horas del día que me daba a mandar a hacer las tareas. Y estaba leyéndome un libro que me iba a poner en un nivel donde podía controlar el futuro de mi vida, por lo menos en cuanto a los negocios, aprendiendo cómo administrar según los maestros de administración del mundo, aprender cómo crear un sistema de negocio de acuerdo a los maestros más grandes del mundo, y eso yo era lo que quería promover con Tareando. O sea, al fin y al cabo, todos cuando salimos al mundo no vamos a hacer todo. Y vamos a Claro. terminar aprendiendo aquello que nos gusta y que necesitamos. Yo hoy aprendo contabilidad por gusto, porque lo necesito para mi empresa. Pero si un profesor no me motiva a aprender, si las tareas me toman mucho tiempo hacerlas, yo no voy a desperdiciar mi vida en algo que simplemente eh, me va a hacer un profesional mediocre. Entonces mi explicación por el tema moral era, tú el día de mañana vas a necesitar quien te cambie el foco y vas a necesitar en tu casa quien te cambie el foco, y eso no te va a quitar que seas una persona profesional, no te va a volver un vago, no te va a volver nada. Simplemente necesitas delegar cosas que no te gustan hacer o que no sabes hacer. Claro. Y el resto las vas a hacer y vas a cobrar por eso también. Entonces, honestamente, pues tiene un tema ético siempre que la persona que usa ese tiempo libre lo use para bien. Si lo usa para mal, pues obviamente que uno podría decir que sí está mal. ¿Ya? Claro, ok, ya está el sentido moral, por si también se lo preguntaba. Bueno, sé que, o eso estaba viendo un video que levantaste inversión para última hora, inversión estadounidense o algo así, o es el mismo. Lo hice en su momento, Ujú. pero digamos que en el camino hubieron algunos tropiezos, de manera que finalmente lo que decidí fue devolver los recursos que había recibido y continuar solo. ¿Y qué piensas del levantamiento de inversión? Por lo menos yo que vengo del background de startups, es como lo más común, es la forma en la que haces negocio. Aquí no conozco tantos emprendedores en la ciudad que levanten inversión, sé que hay, pero no tantos. Yo creo que sí sirve, pero prefiero levantar una inversión donde lo que yo vaya a pagar lo pague en un tiempo limitado de tiempo. Por ejemplo, te pago la inversión en 5 años y llegamos hasta ahí, o sea, la inversión más tus utilidades, pero no quedar con socios de por vida, porque va a ser muy difícil conservar esa relación.
porque va a haber mucho egoísmo, va a haber también la sensación de que yo estoy construyendo la empresa y tú, solamente por haber puesto dinero hace 5 años, estás recibiendo parte de mi trabajo. Entonces ya vas a empezar a ver al otro como un parásito y ya no se van a quedar bien. Ok, es como un feudalismo nuevo. Claro, entonces lo mejor Nunca lo he es, visto así. listo, ayúdame y yo también te devuelvo la ayuda en un retorno de inversión, pero a 5 años. ¿Ya? Y hasta ahí, te pago lo que me prestaste, más unas utilidades, pero que hay una fecha de finalización de esa sociedad. O sea, eres más como un tipo de un emprendedor que le gustan los préstamos, más que una inversión. Sí, porque me he dado cuenta que uno, si el negocio sale muy bueno, daría mucho dolor compartir un porcentaje con alguien. Sí, te daría mucho dolor eso. Claro, porque, repito, es mi trabajo. Claro, O obvio. sea, yo me estoy quemando las pestañas todos los días y no me gustaría que alguien que está simplemente poniendo plata aquí y allá empiece como a sacar recursos de mi empresa. Claro, claro. Claro, entiendo. Bueno, ahora ustedes son una app también. O sea, porque he visto. No. Porque he visto que el nombre en algunas partes es Última Hora App. Sí, por un tema técnico, porque nos quitaron el nombre de Última Hora. Ajá. Y no están buscando sacar una app ni nada No, de eso. Okay. No, sí, pues es un medio que funciona muy bien. O sea, no necesitas una app y desarrollar una buena app cuesta más de lo que la gente cree. total. Pero ahora mismo también está en Ecuador, o porque también vi un último hora, o sea, que se quieren expandir Latinoamérica. No, esa gente que coge el usuario. Ah, La gente me pregunta si nos queremos expandir, pero honestamente, yo repito, o sea, ¿de qué sirve empezar a crecer como un McDonald's? Lo que nosotros hacemos no es tan fácil de replicar como un McDonald's. sí, no es lo ¿Ya? mismo. No es fácil replicar los valores, la ética, el equilibrio informativo, la conciencia social. Entonces, no es tan fácil como pones un pan encima de otro, pones una carne a la mitad, le echas salsa, una lechuga y ya está. Es así. Entonces, conseguir a otro equipo de trabajo comprometido con la ética y la responsabilidad que tiene ese equipo en cada país no es fácil de hacer, y por eso prefiero, antes de hacer algo que crezca y que pueda causar un daño, prefiero crecer lo que tengo acá, donde yo sé que entre más crezca, más impacto positivo hace. Ok, nice. ¿Sí? Con sus errores y todo, porque los tiene, pero en esencia hay ese objetivo. ¿Qué errores has cometido que tú digas, eso fue una embarrada, eso es una cagada, no debimos haber hecho eso? Buena pregunta. A veces, por ejemplo, siento cuando hemos utilizado los chismes o noticias de farándula donde se involucran cosas de la familia de alguien, una tragedia familiar, siento que eso es muy delicado. Oh, ¿Ya? sí. Y siempre se lo digo al equipo de que no utilicemos eso, no utilicemos tragedias familiares para ganar clics. ¿Ya? No pasemos por encima de la tragedia de alguien para ganar un clic. Eso lo hacen otros medios, nosotros no. Entonces, hay gente que viene de otros medios, donde eso sí se hace, y me toca como luchar mucho con eso dentro de la empresa, porque, a ver, yo puedo estar aquí pendiente, pero si estoy hablando contigo, al mismo tiempo puede estar saliendo una noticia en última hora en el perfil o en la página web, y alguien puede estar pensando, este hijo de madre de Marco, un mentiroso, está diciendo una cosa aquí, resulta que, pero no puedo controlar Todo. sí, exacto, o sea, hoy somos, en el equipo de redacción, estamos hablando de que, o sea, sumándolo con todos los errores que se pueden cometer también en lo comercial, no puedo controlar a 20 personas que están entre redacción y comercial publicando cosas que a veces me hace difícil estar encima de todo. He visto varias columnas de opinión. ¿Son personas internas del equipo o les mandan esas columnas y ustedes las revisan y las montan? Actualmente yo soy el único que está publicando columnas. No porque quiera ser yo el único solo, sino porque hemos tenido columnistas que dejaron de enviarnos columnas con frecuencia, con constancia. Entonces, querían mandar una columna una vez cada 3 semanas, y eso genera un desorden porque nosotros queremos tener una organización en la parrilla de publicaciones. Entonces, queremos conseguir más columnistas, pero tienen que tener obviamente primero un criterio, que sus columnas tengan un buen impacto, que tengan buenos argumentos, y adicionalmente que tengan la disposición de tener una constancia en sus contenidos. Pregunta sobre mi medio. ¿Qué recomendación me das? Ya que has crecido un medio para crecer este medio. Es un poco distinto, claramente, pero en general. Vamos a ver a quién estás hablando y hacer publicidad o hacerte visible en esos lugares donde esas personas están presentes. Como último Aracol. Entonces, es encontrar esos espacios y repito, o sea, saber a quién estás hablando. Antes de pensar en un proyecto, para mí es como pensar en un proyecto que listo, sea para mí, pero que otras personas lo necesiten en verdad.
Ok. O pensar al revés. Primero qué necesita la gente y luego dentro de lo que necesitan, qué puedo hacer yo, qué me gusta hacer también. Claro. Bueno, me habías hablado de la meditación aquí que tengo, yo siempre tengo el podcast a Buda. Am, eh, He intentado meditar, no muchas veces, pero un par de veces, Ok. y como que no me ha surgido, o sea, por ejemplo, la respiración sí me es muy buena. Cuando yo estoy molesto, yo respiro pero ¿qué onda? ¿Cómo medito? Por favor, yo necesito meditar. Hay mucha gente, estoy seguro que necesita meditar. Entonces, No, la meditación es simplemente un proceso donde uno se sienta, cruza las piernas, sí o sí tienes que cruzar las coloca piernas. sí, pues por concentración se recomienda esa postura. Ok, eh, Se colocan las manos encima del regazo, se cierran los ojos y se repite un mantra. Que para aquellos que están empezando hay un mantra universal que se llama Baba Nam Kevalam, que significa el amor es la esencia de todo, la esencia de todas las cosas, que funciona mucho para los principiantes. Luego que ya estés un poco en ese proceso, cierras los ojos, repites tu mantra, respiras tranquilamente y te mantienes en esa ideación de que el amor es la esencia de todo, tu mente poco a poco se va como limpiando, tú sientes una sensación de que lo que tenías en la mente, esos pensamientos que tenías, ya se fueron como quedando a un lado y quedaste con un pensamiento positivo enfrente. ¿Ya? Entonces eso es limpiar la mente. Descontaminaste todo y quedaste con una mente más limpia. Y para aquellos que ya se vuelven como expertos en ese mantra, que ya le dedican 3 meses seguidos, 6 meses a practicarlo y lo están haciendo con juicio, ya se les recomienda ir donde un monje autorizado, que venga de un maestro espiritual que sea realmente también alguien responsable. Y en ese sentido yo lo encontré aquí en Barranquilla, en un centro de yoga que se llama Ananda Marga, y me han venido enseñando las lecciones que he venido aprendiendo sobre. Ya mantras personales, ya no es un mantra universal, sino un mantra personal para ti. ok, hasta cuando tú tienes práctica puedes llegar a ser un mantra personal. O, Normalmente sí te lo dan cuando tienes una práctica, porque el monje te dice como, no quiero perder el tiempo con alguien que de pronto lo quiera hacer por moda. claro. Quiero que alguien por lo menos demuestre un pequeño esfuerzo para yo poder poner la otra parte y darle ya como el recurso para que arranque. Y exactamente, o sea, que tiene categorías, castas, cinturones. O no, simplemente. No, simplemente hay una primera lección. Ajá. Simplemente hay una primera lección. Si quieres te puedes echar para adelante o estás cómodo ahí. Eso, como Ahora, una primera lección, Ajá. una segunda lección, Ajá. una tercera lección, cuarta lección, quinta lección, sexta lección. Entonces uno podría decir Claro. que en función de eso hay como una especie de niveles, pero no, lo que dice el monje es personas que están en la lección sexta pueden caerse y alguien que está empezando puede ser una excelente practicante espiritual. Nice. Todo va en la actitud y en la disciplina que la persona tenga. Bueno, generalmente se lo pregunto a las personas que hacen yoga o que tienen como una vida. Por ejemplo, aquí tuve un tipo que es dueño de una escuela de ninjas, literal, yo le digo así. Y así, gente que experimenta mucho con su cuerpo de forma sana. ¿Qué es lo más interesante que has experimentado con tu cuerpo, por ejemplo, a nivel del yoga o el mantra? ¿Has entrado en un trance, una cosa así interesante, chévere? Sí he tenido una experiencia que pues por supuesto sí me dio como, me dio la seguridad y la confianza de que lo que estaba haciendo era algo que realmente era totalmente distinto a cualquier otra práctica de crecimiento personal. Fue una experiencia interna muy, muy increíble, muy positiva, algo que nunca se me va a olvidar. Pero vino por cuando tenía un deseo muy grande de conocer a Dios. O sea, un día yo venía practicando meditación solo en mi casa, sin todavía tener una práctica. Y muy curioso porque aún sin tener la técnica, empecé a esforzarme en pensar en Dios como decir, quiero conocerte, quiero conocerte. Era un momento de mi vida muy, digamos, te repito, me había frustrado con el hecho de que había ganado mucho dinero en un negocio que era tareando para la época en que estaba y no había encontrado la felicidad. Y toda mi vida pensaba que al tener un negocio que tuviera éxito iba a tener felicidad y me estrelló con eso que no. Entonces, en ese momento estaba como que, Dios mío, si no eres tú, ¿qué hago en esta vida? Entonces, fue como cerrar los ojos y concentrarme día tras día como que en ese pensamiento, como que ese desespero de quiero que te presentes aquí y me digas cómo es la cosa porque si no, no le encuentro sentido a esto y pues fue una experiencia muy bonita
ese día y luego la tuve también cuando ya me enseñaron el mantra. Entonces, sí, pero digo que no fue tanto la técnica, sino el sentimiento que tenía dentro. Incluso a veces practico la técnica y estoy despistado y la meditación no es tan buena. Pero cuando tengo un sentimiento realmente de amor hacia Dios y ese sentimiento en el corazón, pues hace mucho más fácil meditar y se tienen experiencias muy bonitas. Claro. Ya que me estás mencionando Dios, que por curiosidad eres católico, cristiano, o no eres, o sea, nada más una relación con Dios y Marco Orozco. Yo me gradué de un colegio católico. Las canciones católicas y religiosas fueron mi entrada al mundo espiritual. Yo me acuerdo que siempre que cantaba una canción en mi colegio, o sea, siempre me generaba una emoción positiva, como que me daba una nueva actitud. Pero me di cuenta que ese era solamente el arranque, era solamente el inicio. Es como si tú vas a un gimnasio y te emocionas con el calentamiento, pero si te quedas siempre en el calentamiento, no va a pasar nada con tu cuerpo, ¿ya? Entonces, el yoga me ayudó como a entrar en otro tipo de entrenamientos que ya, donde ya empecé a ver por los músculos. Como que, ok, ya los veo, ya estoy creciendo. Mientras que antes era como que el calentamiento quedaba emocionado, pero no lograba nada realmente de fondo. Entonces, creo que fue un complemento entre lo que aprendí de mi vida de colegio, en un colegio católico, y el yoga se convirtió entonces en canalizar ese sentimiento a través de unas prácticas como la meditación, como las asanas de yoga, como una filosofía espiritual de vida que te marca unos caminos de qué cosas no hacer, qué cosas sí hacer. Y en ese camino, pues, como en el yoga por lo menos, se dice que la moral es la base de la espiritualidad. Porque no tiene ningún sentido alguien espiritual, pero que su vida moral sea incoherente, o sea torcida, o sea un desastre. Entonces, esa pauta filosófica también de tener a alguien que te esté guiando, te esté aconsejando, es súper importante porque te permite mantenerte en un carril, como el tren. El tren es, aquí hay un carril y aquí hay otro y tú pasas por la mitad. En la vida espiritual es qué cosas sí puedes hacer, qué cosas no, y pasa por esa mitad porque ahí te va a ir bien. ¿Ya? Okay. Entonces, esos valores son súper claves en una vida espiritual, porque te dan tranquilidad mental. Alguien que hace el mal está pensando todo el día que se la van a devolver. Está siempre con su mente agitada, pero quien hace las cosas bien o las hace con conciencia está tranquilo. Esa tranquilidad mental te da la posibilidad de luego poder hacer prácticas espirituales con una mente más tranquila y limpia. Claro. Yo me he querido acercar a Dios. Bueno, si quieres, saca el micrófono porque esta base pesa y Marcos está cargando la base. No, tranquilo. No tengo ningún problema. Porque lo puedes sacar así. Bueno, y ya. eso. Si quieres, sácalo ahí. Yo me he querido. No, pase yo Yo me he querido acercar a Dios. Ya. Más liviano. Mejor. Yo me he querido acercar a Dios y no. Como que es raro porque yo soy una persona muy experimental. A mí me fascina experimentar las cosas. Soy muy sensacional, me gusta viajar porque siento que entran muchas cosas nuevas a mi sistema cognitivo. Me gusta estar experimentando conversaciones nuevas al instante. Sé que hay muchas cosas en la vida importantes que no son al instante, que tienes que tener un hábito. Entiendo la importancia de los hábitos, que tiene como un interés compuesto. O sea, entre más tiempo dures haciendo algo, más impacto va a tener. Y he hablado con el man, ¿sabes? Como que yo he hablado con Dios. ¿Y para qué voy a decir que no? Sí, el man me manda señas. Pero no he llegado a un lugar donde siente esa conexión. Quiero saber, no sé, quiero tener esa conexión. Ay, estoy como que loco, quiero tener la conexión, quiero acercarme, quiero dejar mis pensamientos ahí. Hay una anécdota que dice que una persona, su maestro la metió al agua y le dijo, vamos a hacer una prueba. Vamos a meter la cabeza dentro del agua y vamos a ver hasta cuándo puedes respirar. Quédate ahí, yo te aviso cuando sales. Y el tipo intentaba salir, el maestro no lo dejaba, le dejaba la cabeza dentro del agua. Hasta que un punto el tipo ya casi a punto de ahogarse. El maestro le deja levantar la cabeza y el tipo empieza, Dios mío, maestro, casi me mata, maestro. ¿Qué me hiciste? ¿Me querías matar? No sé qué. Y resulta que el maestro le dice, ahora que te acabas de dar cuenta, la necesidad y el deseo que tenías de tener aire, necesitas tener ese mismo deseo por Dios para poder tener éxito en la vida espiritual. O sea, sin llegar, al menos mi punto personal fue llegar a un momento de desesperación, de que todas las otras herramientas y salidas no habían funcionado, que la plata no lo había logrado, que el reconocimiento y la fama tampoco,
que tener una buena pareja, aunque era muy bonito, no era todo. Y cuando me encontré encerrado, y que no había otra salida, pues me sentí ahogado, como si me hubiera metido la cabeza en el agua y ese deseo impresionante de querer tener una bocanada de aire te hace que finalmente tengas como que ese saludo cuando es como que ahora sí nos entendemos, ¿cómo estás? A mí no me vas a ganar deseándome a medias, por decirlo así. Claro, claro. Me estoy apenas empezando a ahogar, creo que todavía me falta un par de ahogas, pero ahí vamos, ya aguanté donde mi respiración podía. Ok, listo, interesante como esa parte yogi tuya, y sé que te casaste en un ashram o en un estudio de yoga, no sé. Sí, como un ashram, se llama Yarity en realidad, pero es la misma cosa que un ashram. ¿Y lo decidiste así porque tú y tu pareja son muy yogis o por qué lo decidiste? Sí, por eso. Por eso. Sí. Y les parecía un simbolismo más chévere que... Más que el simbolismo, era una ceremonia que estaba más acorde a nuestras creencias y valores de vida. Claro. O sea, algo más sencillo. Pues también lo hubiera podido hacer en una iglesia, no tenía problema, pero me sentía más acorde en donde yo normalmente iba a aprender sobre mi vida espiritual, donde yo me estaba entrenando y practicaba para tener una mejor vida espiritual. Y también he visto, y que va muy acorde a mucha gente que conozco que practica el yoga, ¿eres vegetariano? Sí, también. ¿Eres vegetariano o tienes alguna... ¿Vegetariano? No. Vegetariano. O sea, vegetariano, pez y vegetales también. Sí. Vegetariano. Precisamente hoy voy a sacar un video sobre eso, Ajá. que se llama Cómo el yoga me ayudó a ver los colores, cómo el yoga me ayudó a ver la vida en colores. ¿Cómo? Para que me tires el spoiler del video también, lo va a salir después que el tuyo porque demoró en sacar los podcasts. No, principalmente a través de las prácticas del yoga como la meditación, el yoga, la alimentación vegetariana. Tú puedes tener un carro que sea bueno, pero con una mala gasolina no anda, ¿ya? Tú puedes ser un cuerpo bueno, una mente buena, pero lo estás alimentando con pensamientos negativos, con una alimentación que no te ayuda, ni te hace ser saludable, ni te da una buena energía personal. Entonces, el yoga a través de esas prácticas fue mi gasolina. Una alimentación vegetariana me dio no solamente una sensación física más placentera, más ligera del cuerpo. Yo siempre le cuento a la gente que yo me sentía al principio como andando en una hoja. Sentía el cuerpo muy liviano. Eso era espectacular, magnífico. Claro. Me levantaba como si realmente fuera una hoja. O sea, ya no tenía esa dificultad en levantarme. Entonces, tener una buena alimentación, unas buenas pautas de alimentación, te hace tener una mente más limpia, más tranquila. Algunos alimentos que te hacen sentir pesado. Por más que tuvieras tener una buena actitud y te comiste algo pesado, eso no te va a dejar reflejar una buena actitud. ¿Ya? El yoga, las asanas, tienen un efecto sobre las glándulas del cuerpo, hacen una presión específica en algunas glándulas del sistema endocrino y eso ayuda a que se regule la secreción de hormonas del cuerpo. ¿Qué significa eso? Las mujeres saben eso de primera mano y ahí lo menciono en el video, que cuando están en su ciclo menstrual su temperamento cambia, ¿ya? Asimismo, si tú logras a través de unos ejercicios estimular algunas glándulas en el cuerpo, las glándulas son las que secretan las hormonas. Si tú logras hacer una presión de cierta manera, vas a hacer que esas glándulas secreten de manera más equilibrada las hormonas. O sea, si había una secreción muy elevada, el yoga la baja, los ejercicios de yoga. Si hay una secreción muy baja, los ejercicios la suben. Entonces la mantiene siempre equilibrada. Por eso uno ve y dice, ¿cómo hace para estar ese yogi así tranquilo? Y no es que sea un mago, sino que el tipo se alimenta bien, hace ejercicios que hace que su sistema hormonal funcione bien y adicionalmente hace meditación para que su mente esté tranquila y enfocada en algo positivo. Entonces, eso te hace la vida en colores, porque cuando ya te levantas te sientes ligero, con una buena actitud, tu cuerpo y sientes que dominas a tu cuerpo porque las hormonas están bajo control, al menos la mayoría del tiempo. Y cuando sientes que estás cerca a Dios porque estás pensando en Él durante la meditación y te acercas y tienes un mantra que te ayuda a tener esa cercanía, pues cambia totalmente la visión de la vida. El tipo que estaba en su casa aburrido pensando que la vida era una mierda porque se siente mal, pues claro, si comes cosas que te hacen sentir mal y depresivo, lo más probable es que no es la única causa, pero hay cosas que no te dejan sentirte bien. Le van agregando, obviamente, a esa carga. Lo cargan, claro. Te lo hacen como si cargaras con unas bolsas pesadas. Entonces,
ya cuando tú sueltas esas bolsas ves la vida de otra forma. Y a pesar de que te pasen 1000 cosas en el día y tengas 1000 inconvenientes, problemas, como los tiene todo el mundo, tienes otra forma de verlos y de asimilarlos. Entonces, esos son las prácticas. Bueno, algo casi tan relajante como el yoga a la política. ¿Cómo fue cuando estuviste en política? O sea, Ciudadanos 1A, que lo crearon, que como... A mí siempre me ha gustado la política. Espérate que mi productora me está diciendo, échate un poquito más adelante. Sí, por la cámara. Ok. Me hiciste la señal, ¿no? ¿Sí o no? Bueno. Bueno, entonces está bien ahí, relajado. Está bien. Estaba perfecto ahí. Ok. Bueno, en la política siempre me ha gustado. Me parece que es una forma de uno poder liderar en un campo que tiene un impacto sobre otros de manera positiva si lo haces bien. Entonces, es una gran responsabilidad porque estamos hablando de que vas a manejar recursos, personas, poder, una influencia sobre otros. Y yo me siento muy atraído hacia eso. Ya, siento que es una responsabilidad grandísima. Y también una irresponsabilidad porque la familia pues te lo cobra. Pero yo siempre que mi mamá, por ejemplo, mi papá me dice, Marco, no te metas en eso, no hagas eso, que eso es muy peligroso, le digo, tengo dos opciones. O me quedo toda mi vida viviendo cómodamente con lo que ya he hecho hasta ahora, que no ha sido fácil, pero ya estoy en un punto en que puedo vivir cómodo. Y vivo arrodillado a aquellos que considero que nos tienen arrodillados con su forma de liderar, su forma de liderar la sociedad, o me levanto y peleo con lo que puedo. ¿Ya? Y yo no soy de vivir toda mi vida arrodillado. Entonces, en ese sentido, que el yoga también me ha enseñado a luchar, porque quedarse media hora, una hora sentado, peleando con tu mente, te vuelve un luchador ni el hijo de puchas. Claro. Pues mucho más lo voy a, o sea, no solamente lo voy a utilizar para mi vida personal, sino en la vida externa. Entonces, por eso digo, si todo lo que estoy aprendiendo en mi vida, todo lo que me estoy convirtiendo, no lo puedo solamente dejar como un beneficio para mí, o sea, tengo que ir a luchar en la vida para que otros también puedan tener un mejor estilo de vida. Entonces, esa es mi conciencia, mi visión sobre la política. ¿Qué aprendí? O sea, cuando estás en campaña, ¿qué aprendiste distinto a como una persona que veía solamente la política? Mucha buena pregunta. ¿Te hicieron alguna jugada sucia o Sí, qué sí. aprendiste? Tira cuentos, que yo quiero saber cuentos interesantes sobre... No, el último día, el día de las votaciones, pasaron muchísimas cosas porque estaba todo muy revolucionado. Yo me fui a Las Flores con mi compañero para hacer una última inducción a nuestros voluntarios y la policía estaba ahí, nos metieron a un calle por cargar con unos papeles que eran con los que íbamos a entrenar a nuestro equipo, que eran como pedagógicos. Estuvimos en el CAI, el día de las elecciones estuvimos en el CAI media hora. Ahí parados. Ahí. Y además le decíamos al policía, brother, nos estás parando a nosotros. Que tú sabes que no estamos haciendo nada más. Sí, yo sé que no estás haciendo nada, pero me toca retenerlos un tiempo. Y esas personas que están ahí, que tú estás viendo enfrente tuyo, que están comprando votos, y tú lo sabes, que te lo estamos diciendo, no estás haciendo nada. Y el tipo me dijo, pero es que mi comandante me dijo que cuando pasáramos por ahí nos hiciéramos los locos, así que yo no voy a pelear con él. Ver ese tipo de cosas tan frenteado, como la democracia te la derrumban en un día. Luego cuando salimos de ahí vamos a ya nuestros puestos de votación, el bifi, eso fue en Las Flores, el CAI de Las Flores, el que después destrozaron. Y cuando pues ya eran como, nosotros salimos ahí a las 8, volvimos a las 9 de ese tropel que pasó. Y cuando estaban cerrando las votaciones, yo estaba con un grupo de familiares y amigos allá afuera del puesto de votación con unas camisas verdes, que era el color de Ciudadanos 1A, pero sin ningún logo. Y eso entiendo que se puede, pero parece que a alguien le molestó. Primero mandó a la policía que nos sacaran. Y cuando nos estamos yendo caminando, una persona llegó a grabarnos. A mí personalmente, a decirme, tú que hablas de ética, no sé qué mierda. Mira que estás aquí con una gente con un logo de Ciudadanos 1A, eso no es posible. Yo como que, la camiseta verde. Me empezó a empujar, como que no me toques. Que se me sale lo yogi. Porque también soy Marco y soy persona. Eso sí. Y pues sentir que habíamos generado ese efecto en algunas personas de política en la ciudad, que era un efecto de a la defensiva y de que realmente nos tenían cierta prevención,
me di cuenta de que, bueno, de que valía la pena, porque realmente estábamos tocando las llaves que queríamos. Y adicionalmente que era un proceso donde yo sé que más adelante voy a sufrir mucho más con eso. Y no me importa tanto de pronto por mí, sino por mi familia. Pero que igual es algo que tengo que hacer. O sea, es como cuando dicen, tienes que caminar por ahí y no hay de otro. O sea, la otra opción es quedarme en lo que estoy haciendo. Pero para mí la vida es un flujo hacia ir a cada vez más hacia cosas más grandes, a mayor responsabilidades, a un mayor servicio, a un mayor servicio a la sociedad. Y el único camino que estoy viendo es ese. Entonces, es como difícil escaparse de ese camino. Sé que en plena campaña Pumarejo como que lo vio a usted haciendo campaña y llegó a hablarle. En ese momento él era Sí, candidato sí, sí. también, no era el Ujú. alcalde. ¿Qué les dijo? Él nos hizo, la primera pregunta fue, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué están haciendo esto? No sé, no me acuerdo ahora bien si fue, ¿qué hacen aquí o por qué están haciendo esto? Creo que fue porque lo están haciendo. Pues esa fue la pregunta y dijimos, pues, porque en la ciudad sentimos que hay cosas que se están haciendo bien, pero otras que faltan por hacerse. Y sentimos que nosotros podemos ser ese complemento a las cosas que faltan por hacerse. Y dije, ok, listo. Y lo segundo que nos preguntó fue, ¿y cómo los ha recibido la gente? Entonces la respuesta fue como que la verdad era que muy bien. O sea, la gente, la mayoría de las personas, el 90% nos recibían súper bien. Solo un pequeño porcentaje era como grosero. Uno notaba que no, como que te ignoraban. Una vez un tipo nos echó el agua de los parabrisas, de los limpiaparabrisas. Pero cosas así, o sea, fueron muy pocas en comparación al apoyo inmenso de la gente, ya que mucha gente se sintió representada en nosotros. Claro. Sí, yo fui uno de esos, por eso que los Sí, conocí, como que me gustaba mucho el movimiento que hacían y a la gente a mi alrededor. de Am, acuerdo. ¿Cuánto te costó monetariamente y emocionalmente la campaña? Monetariamente fue muy poco, creo que nos gastamos 10 millones de pesos. Sí, pero una campaña es muy barata. Emocionalmente fue más que todo como dejar mi trabajo por un tiempo, o en buena parte dejarlo. ¿Y cómo hacías para que todo sobreviviera, que se moviera solo? Eh, Mi equipo me ayudó mucho. Ese momento era solamente que boleto, también último era call. El último récord también. Sí, sí, sí. Pero pues no era lo que soy, Claro, era un ¿ya? poquito más. Entonces, eh, simplemente creo que el equipo trabajó muy bien y yo lo poco que podía hacer siempre lo guiaba en las cosas básicas. Mm, Bueno. Otras preguntas que te tengo. ¿Hasta qué tiempo tienes? Vas a ver. Tengo que estar en mi casa a las 7. Si no, nos mata Rosa. Bueno, obviamente, como diriges el medio digital más grande, no sé si de Colombia para sí, Sí, al menos con mayor interacción ok, en Instagram. con media interacción, y sé que eres un man bastante informado. Me gusta estar con gente informada porque te va a preguntar opinión sobre cosas actuales. Okay, Hay dos cosas que me gustaría preguntarte para saber qué piensas que posiblemente pueda pasar. okay. El primero, alza de la gasolina, que posiblemente están hablando de que van a alzar la gasolina, el precio de la gasolina bastante. Obviamente en cualquier caso económico, cuando uno ve alza de Sí, gasolina, ve alza en todos los productos, porque claro, todo se mueve por medios de transportes y consumen gasolina. así es. Pero, ¿cuál es el beneficio? Ya que como que este gobierno lo que pinta es un gobierno diferente a lo que teníamos. ¿Cuál es como esa medida o cuál es ese movimiento distinto que están buscando con la alza de la gasolina, que es bastante abrupta Sí. de lo que han dicho? Lo que entiendo es que están tratando de compensar eh, una serie de medidas que se tomaron anteriormente para que mientras pasaba la pandemia no se fuera a subir el precio de la gasolina, ¿ya? Que fue lo llamaron un fondo de estabilización del precio y, y resulta que el precio del petróleo a nivel mundial subió, la inflación subió y, y resultó que el subsidio que entonces el Estado empezó a dar para que la gente no pagara tanta gasolina ya estaba creando un hueco en las finanzas del Estado. Entonces, ese hueco se ha venido pagando, pero poco a poco está creciendo más allá de lo que se puede pagar. Entonces, lo que está diciendo Petro, entiendo, es ya no se puede subsidiar más eso. Y va a tocar ir volviendo los precios que tienen que estar sin subsidio poco a poco. ¿Ya? Eso es lo que yo entiendo. Que- Y sé que eso va a traer protestas, sé que va a traer... Eso también lo he Ujú. entendido, pero ¿qué crees que suceda? Realmente
lo que me preocupa es el tema de la inflación, porque entre más las cosas se vuelvan caras, por ejemplo, uno como emprendedor te toca trabajar mucho con esa inflación para subir salarios y nadie te asegura que las ventas vayan a subir en esa misma proporción. Que casi nunca sucede realmente. Entonces me preocupa que eso genere desempleo, que siento que realmente esa es mi preocupación, que va a generar unos efectos negativos en la economía. Okay. Y lo de una de las partes de la reforma tributaria, por ejemplo, que Freddy Vega de Platzi, que Torrenegra, salieron a hablar sobre el tema tributario. Sí. ¿Sientes miedo sobre eso tú que eres emprendedor? Pues sí, porque o sea, sobre todo siento miedo por aquellas empresas que tienen ganas de crecer en el país, pero empiezan a ver que el gobierno está tratando de quitar mucho y dar poco. ¿Cómo funciona normalmente una economía para que la gente quiera participar de esa economía? Tú tienes, obviamente el organizador del juego tiene que quitar algunas fichas, pero a cambio te tiene que dar algunas ventajas o herramientas para que tú crezcas dentro del juego. Ya es lo que llaman incentivos. Entonces, si a mí me quitan más porque me están cobrando más impuestos, porque tengo más, está bien, pero tienes que mostrarme cómo eso va a ayudar a que la sociedad donde yo vivo sea mejor. Tienes que demostrarme que esa plata va a hacer que la gente de afuera, de la calle, tenga más plata en el bolsillo, estén más educados, tengan mejores trabajos y así pueda tener unos consumidores con capacidad adquisitiva más alta. Es así como el juego se hace divertido. Entonces, si la plata se coge para hacer inversiones en tecnología, en educación, en infraestructura, etcétera, etcétera, bacano, porque eso va a hacer que el país, la economía en general crezca. Es una inversión para que todos nos beneficiemos, pero si se va a utilizar en cosas que no generan productividad, sino que quitan productividad y valor, entonces lo que va a pasar es, cada vez estoy pagando más y cada vez estoy recibiendo lo mismo o menos de lo que recibí antes. Entonces yo creo que en cualquier juego tienen que haber castigos e incentivos. Yo creo que están faltando muchos incentivos. Yo hice una columna sobre eso. Porque no incentivan a las empresas que pagan salarios altos. Por ejemplo, digamos que yo tengo una empresa y yo en vez de pagar un salario mínimo promedio pago 2. Porque el Estado no dice, bueno, a este vamos a quitarle un puntico de impuestos. Porque, por ejemplo, una empresa que decide trabajar remoto, que implica no utilizar el transporte público, no contaminar, que la gente pueda estar cerca de su familia, tener un mejor estilo de vida, porque no se les puede incentivar con algo, puede ser impuestos o cualquier cosa que se les ocurra, hacer que esos empresarios pasen de primero en el aeropuerto, que no se les cobre la cédula, que se les den las cosas, que los trámites sean más rápidos para ellos, cosas tan sencillas como esas, pero no se está pensando en eso, no las hay. Entonces, repito, si esos incentivos no se dan, si no se premia al empresario que está tratando de trabajar en función del crecimiento económico y social del país, entonces esa persona simplemente dice, como cualquier jugador, yo recojo mis fichas y me voy a otro juego. ¿No? Claro. En nociones generales del país, cómo te sientes? Me da curiosidad, obviamente, todo el tiempo estás consumiendo noticias tú, Sí. Entonces, ¿cómo te sientes con nociones generales del cambio? Pues en general me gusta, lo de la reforma tributaria me gusta. Hay muchas cosas que me han gustado, por lo menos el discurso. En general me parece que está bien. ¿Ya? Hay cosas que me parecen que están mal y que me preocupan. Como pensar en comprarle gas a un país como Venezuela. Porque ya se vio en Europa lo que pasa cuando tú dependes de alguien para el suministro energético. Sí. Me preocupa que se afloje y se muestre debilidad con las bandas criminales. Porque si tú las dejas crecer, el día de mañana te van a dominar como está pasando en México. No creo en las políticas de amor y paz. Creo en que tiene que haber un perdón, pero un perdón que sea con justicia. ¿Ya? Porque es la única forma que los problemas de paz y conflicto se resuelvan de fondo. ¿Ya? Yo no puedo perdonar algo que tú no me hiciste. Si soy presidente, no puedo perdonar en nombre de víctimas, en nombre de las víctimas. Eso es, para mi modo de ver, es algo hasta irrespetuoso. ¿Ya? Tiene que haber una justicia. A nivel colectivo, a nivel personal, yo te puedo perdonar si tú me haces algo mío. Eso es mi decisión. Incluso me sirve mucho porque me quita un veneno de encima. Pero a nivel colectivo, perdonar así a lo que a mí se me dé la gana genera que esos fenómenos se repitan en el tiempo. Entonces alguien el día de mañana vuelve a hacerlo para que lo perdone y le den beneficios. Entonces yo creo más en eso. Y eso me preocupa porque siento que si se demuestra debilidad, esas bandas criminales se crecen y van a tener
un dominio del Estado o van a hacerlo entrar en jaque. Esas cosas me preocupan y lo que te dije ahorita de las empresas también. Claro. Tú viviste en Canadá, ¿no? En Montreal. Sí. Y te gustó mucho porque sé que fue como un Sí. plot twist en tu cabeza. ¿Qué te gustaría como copy-paste aquí en Colombia? ¿Qué crees que sea viable, no? O sea, como, Sí. digamos, tienes ciudadanos, no hay, eres un agente político. Si pudieras tener un control de cambiar una variable de forma posible en nuestra sociedad colombiana, ¿qué tomarías? Bueno, algo así como para mencionar de rapidez, el transporte público era mucho más digno y amable con la persona que lo utiliza. Claro. O sea, el transporte público era hasta cierta velocidad, era muy exacto en las horas que se recogían, era muy amable, era limpio y cubría toda la ciudad. Eso hacía que la gente no llegara a su trabajo acelerada, asustada, entre otros. Sí. Qué interesante, no me acuerdo en que un podcast lo estaba hablando, que para mí cuando viajo y un índice de un país desarrollado que tiene buenas oportunidades para todo el mundo es cuando el sistema público es muy bueno, el de transporte es muy bueno y que todo el mundo lo usa. O sea, cuando ves a la gente como súper pupi, bien arreglada y tal, total. y gente normal, gente de toda clase, cuando todo el mundo lo puede usar, o sea, puede llegar a él y es bueno, genera realmente unas cosas en la sociedad interesantes, de que llegue a todas partes, de que, o sea, no sé por qué, pero siempre está muy, muy ligado a la Sí. evolución de una sociedad. Creo que es un Sí, medidor. total. Un transporte digno hace que las personas de cierta forma tengan espacios donde se encuentren, independientemente de su nivel socioeconómico. Claro, genera una conectividad entre sociedades. Una inclusión. Claro, fue lo importante. Pero cuando alguien se transporta en esto porque es pobre y el otro va en su carro porque tiene, se empiezan a generar unas distancias que no son sanas en la sociedad. Y también hace que nos quedemos cada uno más en su burbuja, porque claramente, o sea, por ejemplo, en Nueva York, que el metro lo usa todo el mundo, cada quien vive su burbuja, pero eso de colindar en un mismo lugar te da unas perspectivas distintas total. y más reales. Bueno, loco, para echarte la última pregunta, porque me imagino que estás esperando en tu casa, siempre le pregunto esto a todo el mundo, me parece muy importante. ¿Cuál es tu mayor sueño? Sueño mundano, ¿ya? Como que alcanzar la felicidad y eso, no. ¿Por qué? Porque no te puedo ayudar en eso. Me interesaría saber, y esa es la idea, buscar y hacer como una red de sueños. Tal vez yo o alguien esté escuchando te pueda ayudar a cumplirlo o a acercarte a él. Me gustaría ser presidente de la República. Ok, te colaboro con si alguien me ayuda con eso. Aquí hay uno y hay dos. Okay. Sí, pues sí. Sí. Listo, lo colaboramos con que sea presidente de la República. Nada más. Nada más. Un poquito, una cosita antes. Alcalde. Bueno, pero alcalde antes, exacto. Por favor, ¿no? Para que me ayuden con eso aquí. De forma de porcentaje te puedo ayudar más con mi voto. Bueno, man, en verdad, muchas gracias, loco. Yo sé que me puedo quedar hablando con mucho gusto. Mucho más tiempo, pero no quiero que te maten en tu casa. No. Y nada, un abrazo y gracias por el tiempo. No, gracias a ti y aquí siempre a la orden. El Marco Orozco. Saludos.